Tenemos que hablar. Tenemos que hablar de la salud mental. Quiero sacar todo al aire. Todo va a estar bien al final. Cuando pase el tiempo, le encontraremos el sentido. Uno de mis grandes traumas fue que no hice lo suficiente para ayudarlo. ¿Por qué no me tomé 6 meses libres? ¿Por qué no me fui con él a tratar de ayudarlo más, a estar más presente? Y me monté al carro y no le quise hablar porque estaba bravo. Entonces él me hablaba y ya no me digan nada, ¿cierto? Nos acostamos a dormir, yo no me despedí, no, nada. Y al otro día me levantan y me dicen, ves que tu papá le dio un infarto. Con ese trauma y varias otras cosas, decido con mi hermano irme a hacer la experiencia de la ayahuasca, hacer un retiro de ayahuasca. Fue la experiencia más poderosa, de más impacto que he tenido en mi vida. El propósito de Tenemos que hablar es mostrar a líderes, deportistas, emprendedores, políticos de diferentes industrias, sectores que se muestren vulnerables, que no me hablen del hacer, sino del ser. Pues nos creemos muy machos, nos escondemos las emociones, no nos gusta mostrar la vulnerabilidad, la debilidad. Eso es pésimo para la salud mental. ¿Cuál ha sido tu peor fracaso de inversión? Pues, a ver, Mi invitado es Daniel Restrepo, abogado, emprendedor, papá y creador del proyecto Tenemos que hablar, un espacio valiente donde se abordan temas que normalmente se evitan, como la ansiedad, traumas y las emociones. Daniel no solo habla de salud mental, la ha vivido, la ha enfrentado y la comparte con una honestidad brutal. Compartimos experiencias personales fuertes y hablamos de herramientas reales para sanar, desde la escritura, la meditación y la respiración, hasta técnicas que aún generan controversia como la ayahuasca o las constelaciones familiares. Este episodio es una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionarnos, a soltar cargas y entender que la verdadera libertad financiera no sirve de nada si no hay libertad mental y emocional, porque de nada te sirve el éxito si no estás en paz contigo. Si estás listo para una conversación real, profunda y llena de herramientas prácticas, este episodio te va a dejar con el corazón más ligero y la mente más clara. Daniel, te quiero dar la bienvenida a este episodio de Inversor Compuesto. Estoy emocionadísimo porque, Inversor Compuesto es un podcast dedicado a las inversiones, a la libertad financiera, pero el tema de hoy va junto con pegado con la libertad financiera, que es la salud mental. Entonces, bienvenido, Daniel. no, Alfonso, pues gracias a ti por la invitación, pues comparto el tema financiero y el tema de la salud mental van de la mano, entonces qué bueno que nos encontremos y que conversemos sobre el tema. Muchas gracias por invitarnos. Un placer. Pues yo creo que la salud mental es un tema de esos que, que no se tocan mucho. Entonces, como dices tú en tu podcast, tenemos que hablar. Tenemos que hablar de la salud mental porque en este episodio en especial quiero hablar sin filtros, quiero sacar todo al aire, no quiero que se quede ninguna dudita para los oyentes. Entonces, sé que combinas el liderazgo, combinas finanzas, combinas bienestar, tienes un background súper diverso. Para romper el hielo, te quiero hacer una preguntita. Si tuvieras un mantra, o sea, ¿cuál es el mantra de Dani para guiar tus decisiones diarias? ¿Cuál sería ese mantra? Todo va a estar bien. Ese es como el mantra, todo va a estar bien, saber que la decisión que tome, así sea un poco dura, o la situación que se esté viviendo en el momento sea dura, por algo será y todo va a estar bien al final. Cuando pase el tiempo, le encontraremos el sentido. Entonces trato siempre de pensar en eso, como que pucha, nada, todo va a estar bien. Entonces es como mi mantra. Todo va a estar bien y chistoso que menciones eso del tiempo. Acabo de ver de pura casualidad hace un par de días un mini documental en YouTube que hablaba del tiempo, de lo que conscientemente piensas que es el tiempo, ¿no? Pero cuando lo pones en lo que es el timeline universal de cuando se creó el universo, la creación de la humanidad, el tiempo como lo vemos, o sea, que tú dices un año es muchísimo, o sea, la humanidad que conocemos, cuando la pones con la línea del tiempo del universo, es un granito de arena. Entonces, ¿qué es el tiempo? Qué interesante, qué interesante, qué interesante. Nosotros, digamos que me encanta eso, me lo tenés que compartir. Claro. Cuando mira que nosotros pensamos mucho cuando creamos la marca, tenemos que hablar, pues básicamente eso, sí. Mira, si tú vas a decirle a una persona, tenemos que hablar, pues seguramente es porque es una conversación difícil y que tú ya has mucho tiempo pensando, ¿cierto? Tú Ujú. dices, por ejemplo, una relación de pareja, tú dices, hey, no, ya estoy muy cansado, ¿será que le termino? ¿Será que nos separamos? Pero ya llevas tiempo rumiando esa idea.
Y obviamente la persona que recibe el bombazo, la mala noticia o la decisión que se tomó, que va a ser seguramente difícil, en ese momento seguramente le va a dar muy duro, le va a dar una tusa, como decimos aquí, como una ruptura muy dura, una tristeza y demás. Pero con el paso del tiempo seguramente lo va a agradecer y va a decir, uy, siquiera ya no estoy con esta persona o esa terminada llevó a que yo no sé, hace rato me quería ir del país a estudiar y no lo había hecho. Entonces, el tiempo le empieza a dar sentido a eso, tenemos que hablar. Totalmente, totalmente. Y realmente qué bueno que estamos haciendo este episodio porque la mente es algo tan clave para el ser humano. Bueno, yo no es, el lema este no es mío, es un lema de los filósofos griegos que dice mente sana en cuerpo sano. Entonces, el tener una mente sana es parte de encontrar ese balance vitalicio, ¿no? El balance de vida que te va a llevar a ser una mejor persona y por ende más feliz. Entonces, te quiero hacer una propuesta para arrancar así un poquito más en caliente y los dos romper bien el hielo y abrirnos un poquito más. Como buenos hombres, yo como buen macho mexicano que nunca sabría, me he hecho súper abierto. Y ahorita te voy a contar un poquito más de las experiencias que yo he tenido también, que quiero escuchar las tuyas. Personalmente, a mí el abrirme me ha ayudado muchísimo. Quiero jugar un minijuego contigo si te apuntas de confianza radical. Hágale, hágale, sin Y yo, mente, hágale. vale, entonces de eso se trata el juego, de eso se trata. Yo te voy a compartir una experiencia mía que me rompió totalmente, un trauma psicológico que marcó alguna cosa en algún punto de mi vida que me marcó muchísimo y luego yo te dejo que tú nos avientes uno. Hágale, arranque. Vale, bueno, pues sin pensarlo, el primero que se me viene a la mente fue el más reciente para mí y me voy a tratar de no poner muy sentimental, que fue la muerte de mi padre que era realmente mi mejor amigo. Lo perdí hace ya casi 2 años. Él murió de cáncer y el trauma mío fue, bueno, entre muchos, me dejó muchos traumas esa muerte. Me dejó uno de mis grandes traumas fue el que yo me sentí que no hice lo suficiente para ayudarlo. Y hasta ahora lo estoy tratando de superar. ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no me tomé 6 meses libres de trabajar, de mis negocios, de todo eso? ¿Y por qué no me fui con él a tratar de ayudarlo más, a estar más presente? Esa situación me trajo muchos traumas. Ese yo creo que fue el más grande y te lo quería compartir, no para ponernos sentimental, sino para realmente pues abrir un poquito esta conversación, Dani. No, pues Alfonso, primero pues lo siento mucho, obviamente. Claramente no te entiendo perfectamente porque mi trauma es similar, bastante similar. Entonces, nada, mandarte un abrazo aquí a la distancia y también está bien sentirse ahí vulnerables, es válido. Mi trauma es similar, digamos, con algunas diferencias particulares, pero como la mayoría de hombres, no sé si en México también, pero aquí todos en Colombia íbamos a ser futbolistas. Sí. Todos íbamos a ser futbolistas, pero nos lesionamos. Ese es como entonces yo digamos que estaba en ese camino de ser futbolista. Tenía 13 años, yo entrenaba pues en un equipo de competencia, pues buscando llegar a ser profesional. Y mi padre pues siempre me iba a recoger a los entrenamientos. Y los entrenamientos eran de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y él siempre llegaba pues a las 8 a recoger. Y un día me recogió y yo no me fue bien jugando, ¿cierto? Salí, no me fue bien en el partido, entonces salí, como decimos, pues como calientes, como bravos, molestos. Y, y me monté al carro y no le quise hablar, no, porque estaba bravo. Entonces él me hablaba y ya no me digas nada, ¿cierto? Como que ese tipo, desde la inmadurez, obviamente, de un niño pues también de 12 13 años. Y bueno, llegamos a la casa, nos acostamos a dormir, yo no me despedí, no, nada, Ujú. porque estaba molesto. Y al otro día me levantan y me dicen, ves que tu papá le dio un infarto, murió. Entonces yo tenía 13 años y claramente en esa inmadurez asocié que había sido culpa mía, porque pues no me había despedido de él o me había puesto bravo con él, entonces como que no entendía bien y me asocié que había sido mi culpa. Al principio fue muy traumático para mí. Mi madre me llevaba pues como a psicólogos, psiquiatras, porque realmente me dio muy duro. Ese fue mi primer acercamiento a la salud mental realmente. Y pues al cuidado de la salud mental. Obviamente no lo veía desde ese punto de vista. Y bueno, pues ya con el paso del tiempo y algunos procesos entendí el tiempo, volvemos a lo mismo, el paso del tiempo
le encontré sentido a que realmente pues esas cosas fueron circunstanciales, yo no pues no era responsable de, pero pues realmente sí queda como ese sinsabor de hombre, me hubiera podido, así como tú decías, hombre, me hubiera podido dedicar estos 6 meses a estar, pues similar, yo era hombre, me hubiera podido despedir por lo menos, dar un abrazo y obviamente pues no se hizo en vida, pero pues en energía siempre está presente. Ni me imagino qué sentiste si yo a los 40 y tantos años sentí un gran dolor, a los 13 ni siquiera me lo imagino, Dani. ¿Cómo lo hiciste tú para superar ese shock, ese trauma inicialmente? Pues mira, inicialmente, y te soy honesto, como que era como no entender lo que pasaba, ¿cierto? Como que todo era como muy rápido, mucha información y yo como que no lo hacía consciente de lo que había pasado. Con el paso del tiempo y porque también no sé si pues miren que es normal que cuando alguien muere, eh, los familiares nos sentimos muy acompañados, ¿cierto? La familia está pendiente de uno, lo invitan a hacer planes y a distraerse. Entonces, claro, yo al principio, imagínate yo chiquito, entonces mis tíos, mi familia, mi madre me sacaba, me hacía planes como para animarme, ya pues estaba como deprimido. Entonces, claro, como que me distraían, entonces no veía pues como el duelo, como al paso de las semanas. Claramente ya como al hacerlo consciente, ahí sí me dio muy duro, y ya ahí mi madre me llevó pues donde un psiquiatra, me empezaron a medicar y demás, y empecé como a hacer un proceso como ya de psicología también, de aceptación y de reconocer que simplemente había cambiado la forma de relacionarme con mi padre, pero pues no fue fácil, y tomó un cierto tiempo, ¿cierto? Tomó tiempo, incluso pues para contarte pues de herramientas que he practicado para cuidarme en constelaciones familiares que he hecho hace un par de años más o menos, también ahí digamos que vuelve y sale mi padre. Entonces pues es un proceso que todavía sigue, pero que digamos que pues una vez sucedió, ponle por ahí 6, 7 meses, digamos que de mucho acompañamiento, pastillas, pues de medicación y obviamente un proceso de aceptación. Qué bien. Mencionaste ahí una cosita que te quería preguntar, la constelación familiar. ¿Nos puedes explicar así a grandes rasgos qué es? Porque no mucha gente sabe qué es, yo creo. Pues yo no soy experto, ¿cierto? Yo simplemente lo vi como paciente. Pero digamos que la constelación, la gente que hace constelación lo que hace es conectarse con energías de ancestros, ¿cierto? O sanar algo de los ancestros que pues digamos que de manera energética se puede lograr. Entonces digamos que en mi caso particular, pues, fui a donde unas personas que son expertas en la constelación y ellos, digamos que por así decirlo, representaron mi vida, ¿cierto? Y voy a ponerlo como en ejemplo para que la gente entienda, es como si otras personas actuaran tu vida, ¿cierto? Ajá, Pero es muy impresionante porque no es como que yo le diga, voy a poner un ejemplo, no es que yo le cuente todo este contexto a las personas y ellos vayan y actúen, no, yo simplemente los miro, les transmito mi energía y ellos empiezan a sentir cosas, a actuar de cierta manera, y quien modera la constelación, que normalmente es pues como la persona más experta, va haciendo preguntas como, hey, vení, y te está doliendo en alguna parte, por ejemplo, entonces, no sé, aparece mi papá, eso es a modo de ejemplo, me está doliendo el pecho, me está doliendo como por acá, entonces ella me pregunta, ¿pasó algo con tu papá? Entonces yo, sí, le dio un infarto, bueno, entonces ella empieza como a reconstruir un poco todo ese proceso hacia atrás, de manera pues muy energética y muy bonita, pues a la gente que crea en eso, pues obviamente con mucho respeto lo digo, pero la verdad me pareció un proceso bien bacano y al final te permite, no sé, entender y sanar un poco, esa relación con tus ancestros, pues y con todo lo que les pasó a ellos, o lo que les pasó a los abuelos. Hay una serie, creo que es turca, que salió creo que el año pasado, muy famosa, o hace un par de años, que es Mi Otra Yo, y un ah, libro sí. también, pucha, ¿cómo es que se llama este libro? También fue muy famoso, que está inspirado en la novela, que hablaba pues sobre la constelación, y mira que allí pues en esta serie turca muestran también pues en cada caso, cada personaje como esa limpieza con los linajes femeninos, masculinos. Ese dolor no es tuyo aquí, gracias Lauri Ajá. por acompañarme ahí. Entonces, eso básicamente fue y me ayudó mucho como a sanar, a conversar de manera energética con él y a entender que pues básicamente eso es un tema que iba a pasar, Ujú. y que yo no tenía pues ninguna responsabilidad en eso. Entonces fue un proceso bien bacano,
bien bonito. Hay gente que constela con figuritas, con legos, con muñequitos, pues hay muchas formas de constelar, pero la mía en particular fue con personas que representaban, por así decirlo, mi vida a partir de la transmisión de energía. Suena súper interesante. Yo sí me vi la serie que dices tú, La Turca, muy buena la serie, de hecho. La constelación familiar, lo que yo entiendo es como que se canaliza la energía de otros seres por medio de esas personas que los están representando y te Ujú. generan como un impacto de, pues, de realización, comunicación y te ayudan como que a sacar esas emociones, ¿no? Yo creo que es gran parte del proceso. Yo sin haberlo hecho, yo como lo Sí, que he escuchado. tal cual, es un proceso de sanación, tal cual, a través de la energía o sanar, tener conversaciones, por ejemplo, sin andar por mucho el detalle pues, por el respeto de mi esposa, pero ella digamos que en el suyo hizo un tema de sanación con el linaje femenino de la abuela, de la mamá, fue un proceso también bien bacano. Entonces, claro, cada uno en su proceso limpia, tiene conversaciones, sana, y yo creo Ujú. que esa transmisión de la energía es lo que ayuda a que eso se cure. Pero como tú dices, pues digamos que con mucho respeto a la gente y no es pues para ahondar, yo no soy experto, ¿cierto? Aquí estamos ya hablando más desde la experiencia vivida que del conocimiento técnico en el tema, entonces simplemente como ponerlo sobre la mesa que fue una herramienta que a mí particularmente me Ujú. sirvió y que pues si a la gente le gusta, pues ahí está la serie, está el libro, pueden indagar y pueden encontrar ahí también una herramienta bonita para trabajarse. Ahí está la información. A mí una herramienta que me ayudó mucho, de una vez te la comparto, Dani, para que, para que me entiendas más de dónde vengo, por eso, porque yo soy tan fan de trabajar la energía de trabajar la mente. Después de lo que sucedió con mi padre, con ese trauma y varias otras cosas, el año pasado decido con mi hermano irme a hacer la experiencia de la ayahuasca, hacer un retiro de ayahuasca. Sin entrar muy a detalle, y yo hablo sin filtros, porque, aparte porque es mi podcast. Total, Entonces yo sí lo puedo decir, total. fue la experiencia más poderosa, de más impacto que he tenido en mi vida, a niveles emocionales, de sanación, de realización, todo tipo de nivel. No me quiero meter mucho a ese tema porque tenemos mucho que cubrir, pero te lo quería dejar ahí porque luego vamos a tocar otros temitas relacionados con la energía. Pero bueno, Listo. Me gusta esa herramienta. pasemos a otros temas. De hecho, tengo planeado hacer un podcast luego donde hablemos más de estas cosas, de la constelación, de la ayahuasca, de otras técnicas de expansión de conciencia, donde sí nos vamos a adentrar un poquito más ahí. Estaré muy pendiente para escucharles. Vale, perfecto. Bueno, en tu podcast tenemos que hablar. Buenísimo el podcast, te doy las felicitaciones. Me encanta el trabajo que estás haciendo porque estás abordando ese tema que nadie quiere tocar. Y yo ayer antes de hablar contigo me escuché un episodio y luego que acabamos la conversación me escuché otro episodio y te quería preguntar a ti, primero que nada, ¿de dónde nació la idea y cuál es tu propósito específico que buscas satisfacer con ese canalizador que traes con el podcast? Listo. Voy a empezar por la segunda pregunta y luego te cuento la historia. Digamos que el propósito, digo, es generar eco, ¿cierto? Generar, promover y resaltar la importancia de la salud mental a partir de inspirarse con las historias de otros. Yo te decía, por ejemplo, ayer que a veces uno no sabe qué le está pasando, o se siente triste, o cree uno que es el único que le está pasando una situación compleja, pero cuando escucha a otros, y más cuando son personas de pronto influyentes o reconocidas que están pasando o transitando por situaciones similares, te puede dar cierto como respiro, ¿cierto? Como que, pucha, no soy el único que le está pasando esto, esa persona lo vivió y ya lo superó. Entonces volvemos al mantra también, todo pasa, ¿cierto? Todo va a estar bien. Entonces, claro, la persona escucha a este líder o a esta persona influyente, se da cuenta que vivió algo similar, esta persona cuenta cómo pasó, cómo lo sobrellevó y eso te puede dar un poco de respiro de saber que eso se puede solucionar y puede incentivar, pues, buscar ayuda, ¿cierto? Entonces, el propósito mío con el podcast es eso, es como de promover la importancia de hablar de salud mental y seguramente sí, y creo que así lo hemos hecho, como impactar en esas personas que necesitan escuchar algo que detonen, que puedan como activar el autocuidado en sí mismo, ¿cierto? Es como el propósito. Digamos que el podcast fue como
todo es causal, ¿cierto? Como una causalidad de varias cosas. El principal, yo soy abogado de profesión y emprendí hace un tiempo, creé un emprendimiento que se llama Taller A, todavía Ujú. existe, ya no hago parte de, pero en Taller A lo que hacíamos era como acompañar a emprendedores en etapa temprana en el tema legal. Y uno de los temas que más como que prestábamos o los servicios que más prestábamos estaba vinculado con el tema de acuerdo de socios. Como tú sabes, pues con los negocios y emprendimientos que has tenido, el tema de socios es un tema muy emocional. Sí, Uno normalmente emprende con amigos, familia, esposos, ¿cierto? Pues uno busca personas conocidas pues para emprender. sí, Aunque seguramente habrán excepciones, pero yo no creo que uno diga "Ay, con quién emprende y escoja el primero que veo", ¿no? Ciertas personas que no conoce. Y eso implica que hay emociones de por medio, hay amor, hay cariño, hay afecto, pero que el negocio puede hacer que se dañen, ¿cierto? O que se afecten de alguna manera si uno no lo gestiona bien. Entonces, claro, en este tema implicaba como acompañar a muchos de los emprendedores y empecé a notar, especialmente porque mi esposa en pandemia me dijo, ve, pareces como el psicólogo, porque claramente escuchaba las conversaciones y muchas, pues claramente eran pues peleas, uno le quiere comprar al otro, véndame la participación, etcétera, etcétera, o no hay plata, entonces cierre, y lo que eso implica para un emprendedor. Entonces, claro, ahí encontré un insight importante que fue el tema de salud mental en el emprendimiento. Aprovechando pues pandemia, que teníamos un poco más de tiempo, volvemos al tiempo, es como sí. común en esta conversación. Teníamos un poco más de tiempo, empecé como a estudiar informes como de Rockstar, Endeavor, bueno, de entidades que están asociadas al emprendimiento que compartían estudios sobre la salud mental del emprendedor y encontré ahí un problema. En paralelo, durante ese tiempo, aquí en Medellín salió una convocatoria de formación de líderes que se llama Liderario. Yo apliqué y en la aplicación pues hablaba como de que yo quería trabajar por la salud mental del emprendedor. Para no hacerte la historia muy larga, pues eso digamos que cuajó, es decir, pasé pues al programa con el compromiso de que debía comprometerme a sacar como una especie de política pública asociada al tema. Ahí pues obviamente me agruparon con cuatro compañeros extraordinarios, con Caro, Pedro y Lauri. Hicimos una política pública donde, porque ninguno de los tres que estamos, los cuatro que éramos del grupo, éramos como terapeutas o psiquiatras pues o expertos en el tema, sino que éramos más personas que queríamos promover el tema. Entonces hicimos como una especie de política pública donde invitamos a todos los actores a generar una gran conversación. Entonces, bueno, lo hicimos, nos las hollamos, pero vos sabes que muchas veces lo que pasa con las tesis y las cosas que uno hace como en estudio, pues en gaveta, es más Sí. como para cumplir. Y bueno, nada, no pasó nada, no pasó nada con la tesis y con el paso del tiempo, ya graduado del programa y demás, me tocó desafortunadamente vivenciar un suicidio casi que en vivo y en directo. Entonces, otro trauma, pues me pareció muy, pues no conocía a la persona realmente, pero por las circunstancias fue muy pesado. Y obviamente ahí dije, hey, no, tenemos que hablar de eso. Ahí fue donde encontré la palabra, pues, o la marca. Y dije, bueno, no, pues yo no puedo hacer una gran conversación, pues, de diferentes actores. Yo no puedo atender personas, no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Pero como te lo decía al comienzo, personalmente he ido varios traumas, te compartí uno, pero pues, aquí nos podríamos también quedar con eso. Y dije, no, pues yo quiero compartir. Entonces creí, tenemos que hablar, como te decía también ahorita, el propósito de tenemos que hablar es mostrar a líderes, deportistas, emprendedores, políticos de diferentes industrias, sectores que se muestren vulnerables, ¿cierto? Como de verdad, que no me hablen del hacer, sino del ser. Ujú, Te ujú. ponía pues ayer que hablábamos esta semana salió un capítulo muy especial con el director de una gran empresa de aquí de Colombia, de Medellín particularmente, que se llama David Escobar. Y él realmente es una persona que habla mucho en muchos espacios, pero más desde cultura, desde liderazgo, pero nunca había hablado de él, pues o seguramente muy poquitas veces en público. Y narraba, por ejemplo, hablando de duelos, ¿cierto? También a él le mataron el papá aquí en Medellín, tenía 16 años, entonces contó todo lo que vivió con el duelo. Entonces, imagínate una persona de esas, que aquí pues la gente lo reconoce y sabe quién es, que se muestre vulnerable, vuelve al propósito que yo te contaba ahorita y es, pues, pucha, si a este man le pasó esto y va bien, pues yo también, ¿cierto? Pues yo también puedo estar bien. Entonces, ahí te respondo pues como palabras más, palabras menos del por qué surge, tenemos que hablar y cómo emerge también. Pues me encanta la misión, me encanta el propósito y realmente es algo
que sí se necesita porque, pues yo te lo dije bromeando, si nosotros los latinos, los hombres latinos en especial, pues nos creemos muy machos, nos escondemos las emociones, no nos gusta mostrar la vulnerabilidad, la debilidad. Y realmente pues, eso es pésimo para la salud mental. El no hablar las cosas, el no sacarte las emociones es pésimo. Yo no sé tú qué opinión, tú tendrás una opinión más experta que yo, pero yo creo que eso no tiene nada de bueno, no tiene nada de bueno. No, pues mira, lo que tú dices, o sea, claramente los hombres, y está pues ya como medido, tenemos mayores problemas en temas de salud mental porque nos cuesta mostrarnos vulnerables y más en la cultura latina. Digamos que seguramente en México, en Colombia es como, es que los hombres no lloran o tiene que ser varón, o sea macho, o produzca, ¿cierto? O no sea Ujú, niña, ¿cierto? Aquí se utilizaba mucho esas expresiones. Los hombres no lloran, etcétera. Entonces, claro, hemos nacido como con eso en la cabeza, entonces, claro, como que no se nos permite sentir. Entonces, eso hace que tengamos que gestionar un montón de emociones y obviamente yo no soy pues científico, pero eso revienta por algún lado. El cuerpo te saca esa emoción con una enfermedad o con una situación particular. Entonces, claramente los hombres tendemos a eso. Y yo también te lo decía ayer de manera jocosa, cuando uno se encuentra con amigos a tomarse una cerveza, a darse uno que dice, hey, ¿cómo estás? Bien, todo el mundo está bien. Y ya empezamos a hablar de banalidades. Hey, ¿viste el partido? Y jugó bien James, y jugó tal cosa. Así se queda uno. Mientras que las mujeres, por el contrario, la gran mayoría se encuentran con amigas y es como un desahogadero el berraco. Es que este man me dijo, es que esta persona no, es que es el colmo, es que mira lo que me hizo y se desahogan. ujú. Entonces, claramente tienen un grupo de apoyo bien bacano porque se encuentran ahí contención y una manera de expresar las emociones. Yo no te conté ahorita, pero parte de lo que queríamos hacer en Tenemos que hablar es que tenemos un club que llamamos No es terapia, pero ayuda a tu salud mental. Y es básicamente encontrar en actividades ociosas una forma de hacer terapia, ¿cierto? Entonces, una de ellas, y te la quería compartir por lo que me preguntabas, hicimos un taller de escritura, pues obviamente con una aliada que se llama La Cándia, y era la cantidad de hombres que fueron uno y dos que dijeron, pues pucha, es que la escritura me sirve porque pues claro, me puedo expresar, pero por lo menos y no me expongo públicamente, ¿cierto? Entonces fue muy bonito porque claramente ellos todavía tienen ese tabú, tú y yo pues ya estamos como un poquito más tranquilos para mostrarnos vulnerables, pero hay personas que les cuesta un poco más, pero encontraron, por ejemplo, una herramienta tan bonita como la escritura, una manera de manifestar, de contar y de soltar todas esas emociones sin, pues, tener como ese miedo de mostrarse como un poco vulnerables con la gente. Qué buena estrategia. Eso de la escritura, yo lo acabo de empezar a aplicar por recomendación de un amigo y me ha ayudado mucho, ¿eh? Muchísimo al desahogo y como a mi cabeza siempre, yo no sé, y seguro, pues muy similar a la tuya, es que siempre como emprendedores, como inversores y como todas las cosas que hacemos, creadores de contenido, podcasters, la cabeza siempre está así. Y yo creo que a veces el tomarse esos 5 o 10 minutitos de anotar las cosas, como que te brinda un desahogo, es como un respiro de alivio, es lo que siento yo, el escribir las cosas. Total, total. Y lo que te digo, es una forma también como de organizarse, porque nosotros también somos más como dispersos, pensando en muchas cosas a la vez, entonces, claro, eso le ayuda a aterrizar un poquito más a uno y obviamente como a desahogar. Es una herramienta muy bonita también, esa pues, y mira que es simplemente, como tú dices, sacar 10 minutos y escribir como nazca, como les nazca, puede ayudarles también obviamente tener el grupo de apoyo es buenísimo y tener gente y con que tú puedas llamar, desahogarte, terapeutas, la herramienta que quieras, pero si de pronto es que no te quieres mostrar vulnerable o simplemente quieres desahogarte, pues puede ser una herramienta muy útil la escritura. Ese puede ser hasta un primer paso. Si alguien no quiere dar ese paso de hablar con alguien, el simplemente anotarlo y hablar contigo De mismo. acuerdo, totalmente, Alfonso, de Puede ser acuerdo. como un pasito a lo que sigue, ¿no? Y yo creo que hay veces que hay que empezar con pasos pequeños. Totalmente de acuerdo. Oye, Dani, haces de todo. Eres abogado, eres podcaster, tienes un canal Caluga Coffee. Dime más o menos cuál es un día típico tuyo. O sea, ¿qué tanto haces en un día? Otro momento así, no sé si traumático, pero porque fue muy especial, pero hace más o menos
9 meses, 10 mesecitos alrededor. Viví un momento traumático, pero que se compensó con algo que fue, mi mamá murió también de leucemia, de un cáncer, pero ese mismo día que ella fallece, pues mi esposa me da la noticia de que voy a ser papá. Entonces, pues te lo cuento porque ese es parte de mi día. Mi bebé se llama Apolo. Apolo, Dios del Sol, digamos que busqué como ese nombre también porque fue como luz en un momento complejo. Me encanta el nombre. Entonces, Apolo es mi emprendimiento número uno ahora. Entonces me levanto, si puedo dormir algo, me levanto, porque no estamos durmiendo casi. Y me levanto, cuido pues a Apolo, le damos el desayuno, lo bañamos, ta, ta, ta. Ponle que nos levantemos 5:30, 6. Y bueno, a las 7, 8 ya está organizadito. Digamos que yo te conté pues que soy abogado, no lo ejerzo tanto, tengo un par de clientes que apoyo más en temas pues muy puntuales. Digamos que organizo mi tiempo como lo divido por franjas. Una parte muy importante la dedico a un evento que estamos creando aquí en Medellín de emprendimiento que se llama Conexión. Seguramente te voy a invitar aquí ya que nos conocimos para que estés por aquí en agosto, Será un que placer. es obviamente en la comercialización del evento, donde traemos inversionistas, fondos, corporativos, muy metido pues como te digo en el emprendimiento. Asesoro a veces un par de temas legales a algunos clientes del pasado que persisten o que quieren alguna asesoría, especialmente en temas de socios, como te digo, me dedicaba mucho a eso. Y bueno, también como tú dices, el podcast, honestamente, pues la monetización de un podcast, pues además de la monetización de la plataforma, yo siempre pensé que el podcast quería que fuera más una comunidad, pero una comunidad de encuentro, porque volvemos a lo mismo, una bonita herramienta es encontrarse a conversar sobre temas. Entonces, otra parte de mi tiempo es pensando cómo desarrollar esa comunidad. Parte de eso es como te decía ahorita con unos clubes de donde busco un aliado. Entonces, ejemplo, el sábado pasado hicimos uno de cocina, de galletas, que es una tienda de galletas aquí en Medellín que se llama Felicidad. Entonces, muy a propósito del nombre, entonces lo que hicimos fue como, hey, vengan, la gente que quiera, métase, vamos a cocinar, vamos a hacer galletas. Entonces, cuando la gente llegó, hicimos una actividad, yo les dije, venga, van a escribir 4 momentos donde sintieron felicidad, donde lo sintieron, y descríbanlo, o sea, quiénes estaban, qué día era, en qué país, qué clima, traten de pensar en todas las que puedan describir de ese día. Y una vez lo tuvieran, iban a la barra y hacían como una galleta alusiva a ese momento. Entonces, claro, por ejemplo, mira, es un momento donde a veces la felicidad se nos vuelve paisaje, entonces era como un momento para que la gente hiciera consciente momentos de felicidad y los trajera para que se alegrara otra vez, ¿cierto? Entonces, te pongo ese ejemplo porque eso también parte de mi tiempo, es como pensar cómo encontrar momentos así para que la comunidad del podcast y todo, pues pueda encontrar otras herramientas que no sea solo escuchar al líder o al empresario, sino también que se pueda encontrar con otras personas que estén pasando por situaciones similares. Entonces, palabras más, palabras menos, termino ahí y vuelvo y retomo ya bañar a Polo, acostarlo, darle tetero, ta, ta, ta. Entonces, sí, me divido entre el podcast, el evento de emprendimiento y una que otra asesoría legal en mi hacer y cuidar a Polo y a mi esposa. Excelente. Felicidades con el chiquilín. ¿Cuántos años tiene Apolo? Tiene 9 meses, Ah, está es un chiquitito. No, pequeño. sí, no, no No, no, está. es una pulguita. Por eso te dije que no dormía. Me acuerdo de esos tiempos, totalmente. Tiempo, tiempo. Si estás encontrando contenido de valor, asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas de ningún episodio. No olvides de darnos 5 estrellitas y compartirlo con alguien que crees que le pueda servir. Así me ayudas a seguir divulgando esta educación financiera que tanto necesitamos. Gracias por acompañarme. Sigue disfrutando de este episodio. El contenido de Inversor Compuesto es solo informativo y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Toda inversión conlleva riesgos. Haz tu propia investigación y consulta con un profesional antes de tomar decisiones. Ni el anfitrión ni los invitados son responsables por las acciones derivadas de este contenido. Entiendo que también das acompañamiento a emprendedores para como desarrollar estrategias de salud mental y ejecutarlas. Claro, entonces digamos que como, como he conversado con tantos, pues llevamos en este momento publicadas 70 entrevistas, pues yo he tratado como de ir como mapeando y estructurando como qué pasa y qué indicadores hay, qué señales hay. Entonces eso pues no es que yo sea pues que experto, pero me permite, no sé, sentarme con Alfonso
y decirle, mira, por lo que yo te escucho contarme, más lo que yo he escuchado, yo siento que deberías empezar a escribir, ¿cierto? Entonces, muchas personas me preguntan o me cuentan cómo se sienten y yo simplemente le digo, ve, con base en lo que he visto de estas personas, esto podría funcionarte. Entonces, pues digamos que también hemos estado como apoyando a algunos emprendedores que están pues un poquito ansiosos. Vos sabes que emprender es duro y el tema, no sé, de levantar plata, de pagar, de crecer, del qué dirán, del fracaso, pues reta la salud mental. Entonces, pues claro, lo que queremos también con el podcast y con la comunidad es conversar y encontrar cómo salir de ese hueco. Todo lo que has visto tú con estos acompañamientos y toda la experiencia que tienes con el podcast también, las entrevistas, las pláticas, cuando estás más enfocado a una persona, por ejemplo, un inversor, a un emprendedor o una persona, sea mujer, sea hombre, de alto rendimiento, ¿qué es lo que comúnmente ves tú que están batallando? Pues mira, es una pregunta muy bacana porque me he dado cuenta que hay como elementos comunes. Voy a ponerte un ejemplo, el dinero, ¿cierto? Y tú que, pues, y obviamente este podcast, pues que está asociado como al tema de finanzas y finanzas personales y libertad financiera. Pero el dinero te genera mucha ansiedad, ¿cierto? Entonces, no sé, ponle el ejemplo mío, un papá que tiene una familia, pues tiene todo el tiempo dije, pucha, tengo que proveer. Un emprendedor que está creando un emprendimiento, que tiene empleados, todo el tiempo está pensando, pucha, necesito plata para pagar la quincena, para pagarle a proveedores, impuestos, ta, ta, ta. Por ejemplo, un deportista, no sé, de alto rendimiento, que necesito unos patrocinios para irme para tal país a entrenar o para irme para tal país a competir. Entonces, para ponerte un ejemplo, mira que la plata, por ejemplo, es común a detonar la ansiedad, independientemente del hacer, ¿cierto? Puede que yo sea emprendedor, puede que yo sea simplemente papá, puede que yo simplemente sea un deportista, ejemplo. Por ejemplo, un factor económico claramente está asociado a generar ansiedad, ¿cierto? Entonces, hemos empezado a detectar como cositas comunes. Otra cosa es la tolerancia al fracaso. Obviamente a todos indirectamente pues queremos que nos vaya bien, pero claramente uno sabe o es consciente pues que no todo le va a salir bien y que uno no se puede, yo pongo el ejemplo es con músicos, no sé, un artista tira un álbum, ¿cierto? Un álbum puede Ujú. tener 10 12 canciones, si mucho una o dos serán hits, ¿cierto? Las otras y puede que hayan unas que ni salgan pues o que ni sean pues como muy escuchadas. Seguramente pasa con el emprendedor, por ejemplo, tiene una idea, puede que esa idea no funcione, entonces tiene que iterar en otra, pero la tolerancia al fracaso es compleja, ¿cierto? Entonces cuando fracasas, por ejemplo, demás, pues no te sientes suficiente y obviamente eso genera pues depresiones y ansiedades y eso es por ejemplo común. Piensa en un deportista, incluso hablando de series como ahorita hablamos, la de Simon Bales que salió hace poco en Netflix, que ella se colapsó en los Olímpicos y dijo, no, yo mandó todo pues para la M, como dice uno coloquialmente. O, por ejemplo, salió Michael Phelps también a decir, no, yo me voy a enloquecer. Entonces, claro, el qué dirán o saber que de pronto no compiten y pierden, pues les genera obviamente una situación de fracaso y no gestionarlo bien, pues va a asociar a una depresión. Entonces, hoy cada vez más se habla como de honrar mucho esos procesos, ¿cierto? Que hacen parte del éxito, el fracaso hace parte como del éxito, pero es duro, ¿cierto? Porque es muy Ujú. fácil uno decir, no, pues si fracasas nada, sigue para adelante, pero cuando no le toca eso, pucha, es duro porque el ego y el que dirán y todo eso empieza a hacerte ahí como maldades en la cabeza, entonces uno empieza a encontrar esos patrones comunes y bueno, digamos que lo que hacemos nosotros es como conversar y también orientar mucho. Pues, por ejemplo, nosotros hemos ido creando como una basecita de datos de expertos, psicólogos, psiquiatras y demás. Entonces, por ejemplo, yo vengo y hablo con Alfonso y yo no sé, yo a Alfonso como deprimido, yo creo que va a tener que ir a donde alguien. Y mira, te doy el teléfono de esta psiquiatra, te doy el teléfono de este psicólogo, anda a hacer una ayahuasca y hace ese Ujú. proceso que tenés que sanar eso. Entonces trato también mucho como de dirigir a personas pues ya más competentes, porque como te digo, y en eso sí trato de ser muy responsable yo no soy experto, simplemente comparto la experiencia y oriento hacia donde creería que podría ir a buscar ayuda. Pero sí, pues para resumirte, Alfonso, sí hay unos patrones comunes y que son muy tesos, pero que hay que trabajar.
Pues mencionaste, creo que de los más comunes es esa ansiedad financiera, ¿no? Y hablaste de los patrones, me hablaste de lo que hay en común dentro de estas personas de alto rendimiento, pero ¿cuáles son algunas de esas herramientas como para ir quitándote, o sea, como para encaminarte, ¿no? Al buen camino y irte quitando esas ansiedades, ir bajándole al ego, ir haciéndote más consciente de que perder está bien, el fracaso está bien, mientras sigas empujando para adelante. Listo. Sí, sí, total. Ahí voy a tirarte varias, no en orden de importancia, porque creo que todas pueden ser muy valiosas y eso es importante. Yo siempre que hablo como de las herramientas, hago como la analogía con en un restaurante. Si tú y yo vamos a comer hoy, me invitas a comer, me dan un menú y hay un montón de opciones muy bacanas, pero no sé, puede que como ya está tarde o puede que no sé, por un procedimiento esté en una dieta, pues tengo que elegir otro tipo de alimentos que posiblemente al año ya sí pueda consumir. ¿Sí me hago entender? Entonces yo digo que la salud mental tiene un montón, es un menú, hay un menú de herramientas y que dependiendo de ti, de tu personalidad, de tus gustos, de lo que puedas hacer, de lo que no puedas hacer. Para ponerte un ejemplo, mi esposa está en lactancia, pues mi esposa, por ejemplo, no podría hacer una toma de macrodosis pues responsable, por ejemplo. O Ujú, no podría tomarse cualquier medicación psiquiátrica porque puede que le afecte la lactancia. Pero puede que cuando termine la lactancia se lo pueda hacer. A lo que voy con esto es que estas herramientas, explórenlas, revísenlas, puede que les sirva hoy, puede que mañana no, y viceversa, lo que no me sirve hoy no. Como ir a un restaurante, ¿cierto? Difícilmente uno siempre repite el mismo plato siempre en un restaurante. Uno va mezclando según las necesidades. Entonces, dicho esto, digamos que hay varios tips. Hay uno que me gusta mucho, y es también es muy de emprendedor, pero pues en general en la vida, es tener una junta directiva. Así como en los emprendimientos tienen una junta directiva, las empresas tienen una junta directiva que dirigen la estrategia, el foco, de una empresa. Qué bueno es tener tu propia junta directiva. Entonces, no sé, voy a ponerte un ejemplo. Ve, a mí me gusta que en mi junta directiva haya una persona como desde la psicología, desde esa parte clínica, ¿cierto? Pero haya un emprendedor así bien soñador y haya, no sé, una persona súper creativa. Estoy poniendo ejemplos. ujú. Entonces, a esas personas, escribirles y decirles, una vez al mes tomémonos un café, a hablar, ¿cierto? Entonces, tener una junta directiva personal, me parece a mí, es muy valioso, puede ser una herramienta muy bacana. Dos, porque ya te empezás como, y lo que te digo es un cafecito al mes, solo a que conversa. Una juntica directiva es una herramienta muy bacana. La segunda herramienta, pues obviamente que no necesariamente es igual, pero que está muy ligada es ir a terapia. Y terapia puede ser ayahuasca, constelaciones, psiquiatra, lo que te funcione a ti, pero ir a donde alguien que sepa, o sea, un experto, ¿cierto? En el Ujú, tema que tú ujú, vayas a elegir. Y tres, revisar el tema de hábitos, ¿cierto? Pues eso suena cliché, pero así es el tema del sueño. Yo hoy lo estoy viviendo, por ejemplo, el sueño. Yo no me daba cuenta qué tan importante era el sueño para mí. Yo soy una persona que duerme súper bien, yo me duermo de una. Y estos tiempos han sido muy duros porque pues pucha, no duermo nada. Entonces, obviamente es duro. Entonces, hábitos del sueño, hábitos de la alimentación. Bueno, no digo que, entonces hay que ser veganos, no. Es balance, ¿cierto? Como, hoy me voy a ujú. comer esto. Bueno, mañana pues cierto, como que encontrar unos buenos hábitos alimenticios, el deporte, obviamente, el ejercicio físico, creo que pueden servir. La meditación puede ser activa o pasiva. Hay gente que medita súper bien, se sienta y medita, hay otros que salen a caminar y meditan, o hay gente que sale a correr y medita, ¿cierto? Como encontrar la forma de poderse conectar con el momento presente. Ujú. Otra herramienta muy bacana que me han compartido y que hemos como socializado en eso, pues hombre, son que también puede vincularse con el grupo, con la junta directiva, pero yo la separo porque la otra es amigos, tener un grupo de amigos. Entonces a mí me gusta mucho el fútbol. Te confieso que ya 9 meses sin ir al estadio desde que nació Apolo, no había podido ir y el miércoles pasado me fui para el primer partido nacional en la Libertadores y fue pucha, fue terapéutico. Fue como que, uff, pucha, y con amigos y tomarse una cerveza y distraerse. Yo me diferencio de la junta directiva porque la junta, pues, como una junta de empresas mucho más enfocada, bueno, cuáles son tus proyectos, hacia dónde vas, tan. Esto es para hablar bobadas y reírse y abrazarse, ¿cierto? Como a estar con los amigos. Entonces, tener ahí como una comunidad. Mira que los daneses, los nórdicos, le apuntan mucho. Bueno, pues tú estás en Canadá, no sé si allá también en Canadá pase eso, pero
los daneses hasta asocian mucho la felicidad como al higi. En el higi está como esa tribu, ese grupo pequeño de amigos que se encuentran en casas y ahí encuentran la felicidad, ¿cierto? Ustedes son cerrados, sí, pero tienen un grupito y con ese grupito están para arriba y para abajo y ahí encuentran el higi o la felicidad para ellos. Entonces, hay pues como algunas herramientas, como les digo, son muchas, pues hay de todo. Yo también te comentaba ahorita que tenemos como un club de actividades ociosas. El ocio es muy bacano, ¿cierto? Hay que resignificar el ocio, porque uno le dice, hey, no seas ocioso, hace algo. No, está bien, no sé, sentarse a escribir, sentarse a pensar, sentarse a cocinar, sentarse a no hacer nada, a veces es lo que necesita la pausa. Entonces, como volver a resignificar la pausa, el ocio, oye, no, todo en exceso es malo, ¿cierto? Todo, ya mucho ocio pues también te desenfoca, pero encontrar un momento para vos, para hacer, para pintar, para hacer cosas pucha, te relajen, puede ser terapéutico también. Porque yo creo que eso que mencionó, que bueno que mencionaste eso de encontrar ese espacio, porque en especial hoy en día cada vez es más difícil con estas mierdas que nos la tenemos atadas que ya son como nuestro brazo izquierdo, que todo el día están pitando y vibrando. Entonces, el apagar eso, el sentarte a meditar, el sentarte a cocinar, a hacer algo creativo, a hacer algo, a visualizar algo, a echar la mente, la imaginación, a leer un libro. Eso es súper importante, creo yo. Súper importante. Me gustó mucho que mencionaste la meditación porque la meditación es una de las herramientas que personalmente yo uso y llevo usando desde que tenía 17 años y a veces la dejo, a veces la retomo. Estos últimos 2 años la he retomado, pero como tarea que no me quiero perder ningún día antes de dormir, sí o sí, mínimo 10 minutitos de meditación, de cerrar los ojos, centrarte, entrar dentro de ti, liberarte de todas esas estreses del día y volverte a centrar, a estar contigo. Total, y tú dices algo muy valioso, Alfonso, es que sí, también yo creo que la mayoría somos víctimas del tema del teléfono, o, bueno, responsables del uso del teléfono, pero sacar 10 minuticos al día no te quita mucho, pues realmente son 10 minuticos. Y como te digo, no, es que me cuesta mucho quedarme quieto, o entonces salí a caminar a la paja, pues no sé, al conjunto o al barrio, darle la vuelta a la cuadra, sin el celular y caminas y ahí encuentras una forma de meditar de manera activa, sin tener que sentarte simplemente, porque hay gente que le cuesta pues eso. Entonces mira que no, que no sea una excusa, hay formas de meditar también activas, pero sacarte 10 minuticos al día es muy valioso. Exactamente. Dani, quiero entrar un poquito más ya a lo que es la mentalidad. Yo soy fiel creyente que para ser un buen inversor o para ser un buen emprendedor o para ser una persona exitosa en cualquier ámbito, tienes que tener una mentalidad de abundancia. Y hay dos tipos de mentalidad en esta vida. Está la mentalidad de abundancia y la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez, la clásica persona que siempre se está quejando, que nunca tiene, que no tiene, que el dinero no crece en los árboles. Pero realmente eso son cosas que se van mostrando con su forma, con las formas de ver la vida, de pensar, de actuar, de esos dichos que suenan muy tontos, pero que llevan mucha carga emocional por dentro. ¿Cómo puede una persona empezar a cambiar esa mentalidad de escasez para llegar un poquito más cerca a la mentalidad de abundancia? No sé si me explique bien con la pregunta, es muy abierta. Sí, sabes qué, pues vuelvo a lo mismo, para mí es ese grupo o esa junta o rodearse de personas que piensen, te voy a poner un ejemplo con temas de relación de pareja y esto me pasó a mí. Ya que yo estaba pasando por una crisis con mi esposa hace un par de años, pucha, nos íbamos a separar, bueno, estábamos como muy enredados y el grupo de personas con los que nos estábamos rodeando en ese momento, todas estaban separadas o eran solteras. Entonces, si uno hablaba de eso, parce, sepárese, ¿cierto? Como que lo invitaban a uno a que sepárese, es mejor estar separada, estar separada. Y nosotros queríamos, pues, y en la terapia de pareja y todo, decíamos, no, nosotros queremos seguir. Y la terapeuta nos dice, pero es que rodéense con gente, con parejas que ustedes admiren y ver eso. Y empezamos a cambiar el círculo, pues no por mal, pero simplemente era como, ay, empecemos a rodearnos con estas personas, invitar a comer a una pareja bien bacana,
y eso nos empezó a inspirar y a encontrar que, hey, pase por aquí es. Entonces utilizo esa analogía para contarte que yo siento que si hay una, por ejemplo, tú, Alfonso, I mean, pues tú eres una persona con una mentalidad de abundancia. Entonces yo, hey, Alfonso, quiero que estés en mi junta directiva, tomémonos un café. Entonces empezar a rodearte de personas que te incentiven, que te transmitan esa energía, te pueden empezar a ayudar a transitar. Porque claramente si te rodeas con personas que todas dicen, no, es que no se puede, no, es que es imposible, no, claramente va a ser casi que imposible que cambies tu mentalidad. Entonces, Ujú. para mí, un tip muy importante es empezar a rodearte de personas que te lleven o te inspiren. Súper importante. Y obviamente hacer que sea algo también de conciencia, como de querer, ¿cierto? Ejemplo, si yo soy alcohólico y no quiero, y amo beber, pues claramente por más que me reúna con gente sana, pues siempre voy a ser alcohólico. Tengo que hacerlo consciente y decir, venga, yo tengo este problema, tengo esta enfermedad, voy a trabajar para salir de eso. Entonces, en ese orden de ideas, yo combinaría el grupo de personas que te rodea con con voluntad, ¿cierto? Como, bueno, yo soy consciente que tengo de pronto una mentalidad de escasez en este momento, pero esto no me define, voy a empezar a trabajar para tener una mentalidad de abundancia. Entonces, hacerlo consciente creo que también es el primer paso. Realmente sí somos el producto de las personas de las cuales nos rodeamos. Totalmente de acuerdo. Eso es Eso, clave. eso, qué bueno que lo mencionaste porque lo he leído varias veces en muchos libros y realmente uno que se pone a ver para atrás dice, sí, o sea, yo cuando empecé a cambiar mis entornos, cuando empecé a ya no juntarme con estas personas negativas, cuando me empecé a juntar con gente que está más arriba, a nivel Ujú. más altos que yo en donde yo quiero alcanzar, no, es que te van normalizando el éxito, te van normalizando la mentalidad de abundancia, te van normalizando las cosas positivas y también puedo ir para atrás. Total, Entonces, súper, yo hoy ya que soy más grande y ya que soy más consciente de eso, y a veces me meto en problemas porque yo a veces digo, no, yo ahí no quiero ir, yo con esas personas no quiero ir a esa fiesta o no quiero ir a este evento porque no quiero total, ni toparme con esta persona que yo sé que es totalmente negativa, que me va a saludar y me va a llenar de pura negatividad. Entonces, totalmente. me lo recalco porque es súper, súper importante rodearte de personas que admiras, de personas que están al nivel que tú quieres llegar, de personas que te apoyen y que sean positivas. De acuerdo. 200%. Y es de eso porque claramente, seguramente las personas que no son buenas en este momento para ti, pues posiblemente las quieras, tengas un cariño hacia ellas, pero pues primero estás tú, ¿cierto? Hay que dejarlas, no se trata de dejarlas del todo, pero sí saber que lo que tú dices, ya no voy a ir a esta fiesta, tomar decisiones o renuncias, pero que eh, piensen lo que es más en pro de ustedes que otra cosa. 100% Dani. Bueno, a ver, tú inspiras, tú eres un inspirador, inspiras a muchas personas, pero yo quiero saber, ¿tú de quién aprendes? ¿Tienes algún mentor o alguna figura clave en tu vida? Va a sonar cliché la respuesta en este momento, pero realmente estoy aprendiendo mucho de Apolo, porque pues como ver el proceso de cómo las personas, no sé, nos empezamos a relacionar con las cosas, como Apolo es súper observador, entonces con cualquier cosa es como perdido observando. Entonces, eso en este momento es como que, ay, pucha, o sea, uno ya se le vuelve paisaje todo, pero para un bebé eso es como que, wow, pucha. Ahorita se está empezando a comer alimentación complementaria, eso es como, cada alimento es como que una experiencia y a uno se le vuelve paisaje, ¿cierto? Entonces, ese es pues en este momento podría decir que es uno. Pero digamos que ya llegándolo al tema, hay un empresario que yo admiro mucho, que también recomiendo mucho ese podcast que hicimos con él, se llama Carlos Raúl Yepes, él fue presidente de un banco aquí en Colombia que se llama Bancolombia y es pues puede ser la persona que yo más admire y bueno, tenemos muy buena relación y cada tanto que tengo como alguna duda profesional o de foco, Carlos, tomémonos un café o vení, yo te pego una llamadita. Es una persona pues que admiro pues y que, con la que me relaciono mucho. Obviamente tengo mi psicóloga que se llama Luisa Rincón, entonces también me apoyo mucho en ella y en mi esposa que es muy tesa en el tema creativo, es súper tesa para tendencias y todo, entonces también me apoyo mucho en ella con las ideas y todo. Eso es como mi juntica directiva, Ujú. mi psicóloga, Carlos Raúl y mi esposa en este momento.
Y por último y no menos importante, pues obviamente eh, busco que los invitados al podcast, pues pues, los admire pues cuando invito a alguien es como que, wow, este man es demasiado teso o esta pelada es una crack, entonces cómo aprendo de ellos, ¿cierto? David Escobar, el que te decía ahorita, si no mal no recuerdo, me preguntó que yo qué ganaba con esto y yo le decía, pues que para mí cada conversación es como hacerme una terapia. Entonces es como cada una de las personas que ha ido a Tenemos que hablar se ha vuelto también como parte de inspiración y de mentor porque es anécdotas e historias que me pueden tocar. ¿Cada cuánto vas al psicólogo? Pues en crisis por ahí cada 15 días, 20 días, pero en una, pues como en paz, por ahí cada 2 mesecitos, Como mes y mantenimiento medio, dos. cada 2 mesecitos. Sí, pero 2 meses más de 2 meses no. ¿Tienes algún libro que nos pueda recomendar, algún libro de alto impacto que digas, este fue un libro que me llevó al siguiente Pues nivel? mira, mi libro favorito era el de Almanac de Naval Ravikant y lo tenía de favorito hasta diciembre. Y en diciembre me leí uno que, pues, para mí es lo mejor que me he leído, que se llama La Biblioteca de la Medianoche. Es una novela, yo soy un poco de novela realmente, pero es una novela en la cual una mujer toma la decisión de quitarse la vida. Cuando se Ujú, quita la vida, entre la vida y la muerte, llega a una biblioteca. Y en la biblioteca hay un montón de libros, y los libros eran de las decisiones que pudo haber tomado. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido música o cantante, perdón? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera casado con esa persona? Y fue pucha, es impresionante porque mira que uno siempre es, bueno, y si yo hubiera hecho esto, y si hubiera dicho esto, y uno cree que por ahí hubiera sido mejor, y uno se da cuenta que no necesariamente. Entonces, la verdad, ese libro me conmovió bastante y en este momento es mi favorito. Entonces, La- te diría esos dos porque están ahí. La repiten, Biblioteca bueno, de la Medianoche. La Biblioteca de la Medianoche y el primero fue El Almanac. El de Almanac de Naval Ravikant. Espérate que voy a No. buscar el nombre creo que es Margaret Hyatt, la de la Biblioteca de la Medianoche. Espérate. Dani, si quieres, cuando Biblioteca tengas de la tiempito, me Medianoche. los mandas por WhatsApp, que los quiero dejar en los comentarios del podcast. Sí. Bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a emprender? Mm, pues difícil esa. Bueno, pues yo creo que el primer consejo es que crea, o sea, que lo esté haciendo por convicción y no por volver, pues, si se vuelve millonario, muy bueno, pero que no sea como el motivador eje, sino que realmente es algo que quiere hacer, porque claramente el tema económico va a llegar como consecuencia si está muy enfocado en lo que está haciendo. Porque es importante querer hacerlo desde su esencia, desde sus entrañas, porque emprender es muy duro. Entonces, cuando lleguen esos momentos de vacas flacas, de crisis, de frustración, si tu motivación era otra, claramente ahí vas a tirar la toalla muy fácilmente. O te va a dar una depresión, una ansiedad, porque te vas a chocar contra el mundo. Pero si estás convencido, si ese es como tu sueño, si es algo que estás haciendo realmente desde el ser, pues vas a tratar de que esas frustraciones se superen más fácilmente y vas a encontrarle la vuelta. Entonces yo creo que es como preguntarse si realmente lo que están haciendo, pues o el emprendimiento que están montando, es como de la entraña, ¿cierto? Como de adentro. Y ahí está, creo que el secreto. Excelente. Bueno, obviamente las inversiones no nada más son monetarias, también hay inversiones de energía, como lo que hablamos, inversiones de tiempo, con relaciones, con quién te asocias. Actualmente, ¿cómo invierte Dani? Bueno, yo creo que ahí tú acabas de decir, me gustan mucho las personas, ¿cierto? Entonces voy a ponerte un ejemplo. Hace poquito hicimos parte de digo hicimos porque fue con mi esposa, una empresa de fulares para cargar bebés en fular, pues se llama Fulares Cargo. Sí. Y ese emprendimiento era de una persona solamente y esa persona lo quería vender. Y un grupito de amigos, de parejas de amigos, volvemos a las parejas que te decía ahorita, dijimos, ve, esta perlada está vendiendo este emprendimiento, ¿por qué no nos juntamos todos y le damos? Yo ahí no iba a ser papá, pues todavía no tenía mis planes de ser papá y nada, pero dije, uy, qué nota tener una empresa pues con esta gente tan tesa y tan querida, ¿cierto? Entonces una de las razones es ese grupo de personas que hay detrás. Ujú. Pero también obviamente no me voy a poner romántico, también oportunidades. Ahora, por ejemplo, aquí
está muy pegado al tema de Airbnb, ¿cierto? Entonces, ven y tengamos algo y lo ponemos en Airbnb, que eso está dando plata, hágalo, ¿cierto? Entonces, obviamente, también hay esa intención de esa mentalidad también de abundancia que decías ahorita, de querer también tener como tranquilidad financiera. Entonces creo que es como tratar de equilibrar, una como saber que no puede que no pase nada con eso de fulares, pero estamos ahí todos con toda, un grupo bien bacano y por el otro es, bueno, que esto de, sí o qué, entonces como encontrar ese equilibrio. Súper bien. Esta empresa de Fulares o sea, ya está arrancada, ya arrancó. Sí, sí, no, es que ya lleva rato, se llama Fulares Cargo y es para, vendemos fulares, tenemos diferentes tipos de fulares y era de una chica, pero ella estaba súper cansada y era la prima de una amiga y esta amiga nos dice, hey, ¿saben que mi prima va a vender el negocio, ese negocio tan bonito? Y nosotros no lo venda, quédese porque ella es la que sabe pues la parte técnica del fular, cómo se Ujú. llama, ta y nosotros nos metemos y damos tiempo a unos y otros ponemos cash y hágale. Súper bien. ¿Y lo venden en retail o lo venden por Amazon? ¿Cómo venden? No está en Amazon, pero sí está pues aquí en retail, en varias tiendas y en e-commerce. No estamos en Amazon todavía. Seguramente ya vamos a llegar allá. Pero entonces eso es pues mira, es un emprendimiento muy bacano, muy bonito, pero que uno sabe como que lo vamos llevando. Y el otro sí es un poquito más como que nada, invierta y ponga eso a rentar y hágale. Súper bien. Entonces te gustan las bienes raíces también. Sí. ¿Y cuál es tu objetivo con las bienes raíces? ¿Te enfocas más en, por ejemplo, en pisos, en apartamentos o en casas completas o en comercial? ¿Cuál es el enfoque ahí? No, pisos, apartamentos. Y en Medellín está bien caliente porque pues yo me pasé 3 meses Claro, en es que pues, te Medellín. digo, el timing acá está perfecto para eso. Es un muy buen timing para eso. No le he echado números, hablé con varios expertos ahora que estuve allá en Medellín, pero se ve por lo que me tocaba a mí pagar como cliente de Airbnb, se ve que puede haber buena rentabilidad. Sí, 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 total. No, la verdad aquí pues te digo, el timing está muy bueno, entonces es un momento bonito para buscar ahí oportunidad. ¿Cuál ha sido tu peor fracaso de inversión? Pues, a ver, bueno, esa palabra fracaso, ¿cierto? Tengo ahí como dos. Hay una, nosotros creamos un emprendimiento, en pandemia creamos un intraemprendimiento que se llamó Litu, que era una plataforma de automatización de documentos legales, donde uno ponía como el nombre y se generaba el contrato, se genera el contrato. Ahí nos reventamos duro, ese me dio muy duro. Otra fue una fundación que ya estamos en proceso pues ya como de cierre, de terminación, que se llama el Club del 1%, que era transferencias monetarias no condicionadas a mujeres cabezas de familia, donaciones para tratar de sacarlas de la pobreza. Y realmente fue muy difícil de monetizar. Entonces también nos toteamos ahí duro. Pero la verdad, como te digo, la palabra pues pucha, nada, aprendimos y lo tratamos de hacer de la mejor manera. Es fracaso, pero es fracaso temporal, porque esos fracasos te Sí, sí, llevan de a otras acuerdo. cosas. Total, total, sí. Eh, Pero esas dos son como las principales. Bien, bien, bien. No, pero me encanta que no tienes miedo, no le tienes miedo a la inversión. El chiste es intentar cosas hasta que encuentres realmente tu fuerte, tu nicho, lo que te gusta. Y, y- Total, y- y total. parte de ese proceso es fracasar, es cagarla, es regarla, es eso, ¿no? Entonces, Así es, tal cual, al que nos está tal cual. escuchando, que se le quite ese miedo. Yo siempre digo, Así es, empieza con $1, métele carne al asador, de órale, apréndele. tal cual, así es. Estoy de acuerdo contigo, Alfonso. Hablamos de esa ansiedad financiera. Otro tema clave que lo quiero tocar antes de que se nos pase, ya que estamos llegando al final de la entrevista, es el estrés. El Mm. estrés. ¿Cómo manejas el estrés? ¿Cómo lo maneja Dani y qué consejos nos puedes dar para manejar el estrés? La verdad es un tema difícil porque me cuesta mucho. Me estreso mucho, pues personalmente, y lo tengo que decir, me- eh, es un tema que me cuesta, es uno de los temas que más me cuesta. Personalmente, digamos que cómo lo manejo,
para traer como herramientas que hemos planteado, mucho la respiración y la meditación, muy importante, en momentos donde empiezo a sentir que ya estoy llegando como, estoy como estresadito, respirar, parar, pausar, cambiar de actividad, vuelvo a la actividad ociosa, como bueno, saben que me voy a poner a escribir, voy a ponerme a leer 10 minutos, necesito parar, entonces encontrar como algo de la respiración o del hacer, pero que me saque de ese momento o de esa situación que me está generando estrés. Otra cosa es como conversar conmigo mismo. Entonces voy a ponerte un ejemplo. No, es que el podcast, es que, pucha, hay mucho podcast y mira esto como le está haciendo de bien. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces me empiezo a estresar y digo, respiro y digo, bueno, es el proceso de ellos, este es mi proceso, sigamos paso a paso. ¿Cierto? Entonces, pero me estreso. Pero cuando lo hago ya consciente, trato de respirar y como de hablarme como con mucha empatía y con mucha compasión para bajarle un poquito. Obviamente eso es. Y pues al apoyo familiar, ¿cierto? Entonces con mi esposa y cuando me das estresado, me decís, "Ey, ¿qué te pasa?" Pues cierto, como que ayúdame a anclarme con el presente es importante. Por eso los grupos de apoyo son clave. Súper bien. Dani, si le pudieras dar un consejo a la versión más joven de ti, si pudieras regresar a platicar con el Dani de 13 años que acaba de perder a su padre, ¿qué le dirías? Vamos a terminar con el mantra. Todo va a estar bien. Tranquilo que todo va a estar bien. Entonces eso es el mantra. Me encanta. Todo va a tener sentido. A la larga todo va a tener sentido. Qué bien. Dani, ¿algún dato curioso, poco conocido de ti que te gustaría compartir con la audiencia? Pues no es poco conocido, pero pues los que no sepan, a mí me dicen Super, la gente pues la más cercana me dicen Super porque cuando era chiquito me disfrazaba todos los días de Superman y entonces mis amigos del colegio, de la guardería, tal, me decían Superman, Superman y yo no sé quién, eso sí, pues no sé, lo cortó y quedó Super y mucha gente hoy en día me dice Super, entonces pues digo, puede que no sea de público conocimiento, pero es un dato pues muy curioso, es de público conocimiento, todo el mundo sabe, es como bueno, me gusta mucho el vallenato, una música de aquí muy folclórica, me gusta. A mi esposa le encanta el vallenato y fíjate Ah, que a mí eh, también me gusta, ¿eh? Aunque bueno, En México no se conoce, pero el vallenato es como un estilo de, suena como a medio a la cumbia mexicana, pero con un estilo totalmente diferente, es muy emotivo, ¿no? El vallenato. sí, 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 algo así. Ese es otro, eso es algo que la gente dice, vos sos vallenatero, y yo sí, mucho. Entonces ahí está otro datico. ¿Cuál es ese punto de vista distinto a lo convencional que tienes presente? Ese punto de vista distinto al convencional, pero como de otra persona, No, como como mío. algún punto de vista que tienes tú que es muy distinto a lo convencional. Pues que soy pues como fanático de todas las herramientas que están enfocadas en el ser. Entonces, claro, digamos que aquí en Medellín y en Antioquia pues es una región muy conservadora. Entonces, hablar como por ejemplo de macrodosis, de ayahuasca y ese tipo de cosas es como, pues lo miran a uno, perdónenme la expresión, como drogadicto, ¿cierto? Como que vicioso. Y realmente no, los hongos, por ejemplo, son una medicina ancestral hermosa, bien acompañada, bien integrada, es hermoso. Entonces, pues la verdad, yo tengo esa visión de que todas las medicinas naturales, especialmente bien gestionadas y utilizadas pues para lo que son realmente, sin intervenciones químicas y eso, pues pueden llevarte a procesos muy bonitos. Qué bien, me encanta, porque ese es un tema que a mí me llega mucho al alma y quiero empezar a adentrar con capítulos futuros, adentrarnos más a esos temas Sí, bacano, que conllevan con la expansión de conciencia, porque súper, el podcast Inversor Compuesto sí son finanzas, pero al final del día es libertad financiera, pero la libertad financiera viene con la libertad del ser. Entonces, hay totalmente de acuerdo. herramientas que nos pueden ayudar a llegar ahí. Bueno, Dani, ¿qué otros proyectos traes? Traes miles de cosas, pero cuéntanos qué otros proyectos estás trabajando, qué traes en mente, qué traes. No, yo creo que en este momento, full enfocado pues con el evento de emprendimiento, full enfocado en Tenemos que hablar y en Apolo, muy enfocado como en esos tres, por ahora darle duro, duro, duro a eso y esperar a ver cómo más seguimos impactando por medio del podcast. Perfecto, pues ya estamos casi al final del episodio.
Dani, si le pudieras dejar un mensaje al mundo en un idioma universal que todos puedan entender, ¿cuál sería ese mensaje? Pucha, también difícil esa pregunta, pero yo creo que me gustaría como promover mucho el tema de la compasión con uno mismo, ¿cierto? Somos muy duros con nosotros mismos, no tan así con los demás. Es decir, si yo llego y te digo, hombre, Alfonso, es que estoy súper preocupado, vos me decís, no, tranquilo, ¿cierto? Pero si vos sos el que lo está viviendo, vos sos, no, yo soy el peor. Entonces, con nosotros mismos somos mucho más exigentes que con el otro. Con el otro somos mucho más compasivos, mucho más empáticos. Entonces, me gustaría mucho como que todos los, que también fuéramos compasivos y empáticos con nosotros mismos, que no nos tiráramos tan duro. Eso sería. Me encanta, Dani, me encantó este episodio porque hablamos sin filtros, que era el propósito de lo que hablamos tú y yo el día de ayer en la pre-call, que sería pues tratar de hablar sin filtros. Creo que realmente hablamos sin filtros, Total, yo te toca- dije, se gusta darle, ese es aquí a tocamos, darle a lo que sea. me encantó. Quiero invitar a la audiencia a que comenten, que digan qué les gustó, que digan qué tema quieren escuchar más, dónde quieren que indaguemos. Si le quieren dejar un mensaje a Dani, los invito también. Dani, para los que te quieren seguir la pista, ¿cómo te pueden encontrar? Listo, gracias. No, pues primero, Alfonso, gracias. Muchas gracias por invitarme. Para mí un placer pues estar aquí contigo. Como tú dices, hablamos sin tapujos y yo creo que eso es lo que es lo más valioso. Así que muchas gracias. Y dos, bueno, no, el podcast lo pueden encontrar pues en Instagram, pueden encontrar Tenemos que hablar guión al piso co. Tenemos que hablar guión al piso co. En YouTube tenemos que hablar y también guión al piso co, tenemos que hablar guión al piso co. Y en Spotify tenemos que hablar. Entonces, nada, invitarlos a que nos sigan también, que nos dejen ahí los comentarios y nada, que se suscriban también a la plataforma, ya que, pues tú también lo sabes, los podcasters vivimos realmente de que la gente se suscriba, que la gente comente, que la gente lo escuche. Así que nada, que invitarlos a que nos apoyen. Excelente, pues vamos a dejar todos los links a tus sociales, Dani, en los show notes, en las notas del episodio. Como dice Dani, por favor, apóyennos suscribiéndose, dándole like, Total. poniéndole las estrellitas, compartiendo los episodios. Eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos impulsa, lo que nos dice que estamos haciendo un buen trabajo y es lo poquito que tú puedes hacer como audiencia para apoyarnos, para que nosotros podamos seguir dándote más contenido, ¿no? Dani, pues ni hablar, muchísimas gracias. Creo que No, ya Alfonso, es de noche muchas gracias. en Medellín, es de noche, te vas ya seguro a descansar con Apolo. Eh, Ah, ya de estar que se levanta la primera vez. Él se acuesta a las 7, ya para las 10 va a empezar a pedir un teterito, ya está por levantarse. vale, Dani, bueno, nos vemos en la próxima Listo. y encantado, muchas gracias de nuevo. La próxima tenemos que hablar para que ya sepas que estás súper invitada. Excelente. Si encontraste contenido de valor en este episodio, no olvides seguir el podcast y compartirlo con alguien que sepas que le pueda funcionar. Este realmente es un proyecto de pasión para mí. Te agradecería muchísimo si me ayudaras a divulgarlo. Esta conciencia financiera realmente la necesitamos todos. Este podcast es un espacio interactivo donde todos aprendemos. Te invito a que me dejes tus preguntas y comentarios acerca del episodio y en el siguiente episodio te las responderé. Soy tu host, Alfonso García. Muchas gracias por acompañarnos. Espero verte en el próximo episodio.